Buenas. Ahí voy agregando. Bien. Bueno, ahí los que se fueron uniendo. Al visto Lautaro lo tengo. Bien. Guerreño. Sí. Y Cormelina. Bien, por ahora son estos tres. Ahí sigo admitiendo a los que faltan. Bien. Careaga. Y alguien más se sumó. Pacheco. Bien, creo que esos son todos por ahora. Acá, ahí estoy aceptando a alguien más. Maldonado se sumó. Sí. Tiene que tener volumen. Bien, por ahora somos todos estos, ¿sí? A medida que se vayan sumando, yo lo voy aceptando. La semana pasada lo fui aceptando un poquito tarde porque algunas cosas y no los pude aceptar, ¿sí? Bueno, no sé si pueden ahí ir mostrando las cámaras, porque tienen todas las cámaras apagadas. Si alguno puede. Y la Así. cámara es cámara. Ese cámara. Ahí está, buenísimo. Bien. Careaga, ahí está, ahí te veo. Muy bien. Si podrían hacer como hizo Careaga, ahí lo voy viendo, así lo voy conociendo un poco, porque la semana pasada ocurrió esto de las cámaras también, que no lo llegué a ver, sí, en algunos casos. También habíamos tenido un problemita, ahí está el visto también, ahí te veo. Habíamos tenido un problemita con el tema de los micrófonos, ¿sí? Ahora están silenciados. La idea es que cuando uno quiera hablar o tiene algo que comentar, ¿sí? Levante la mano, saque el micrófono y lo escuchamos, porque si no, se interrumpen todos. Acá está pasando el problema otra vez, el tema de que no escuchan. Tienen que activarlo acá el micrófono, ahí abajo, ¿sí? Tienen que tocar y se le va a poner en azul, ¿sí? Lo tienen que activar desde la computadora, si no, no van a poder escuchar. Bien, ahí se va a sumar algunas personas más. Acosta se unió ahora. Sí, Zaira. Muy bien. Y creo que esos somos todos. Bueno, yo recién estaba en el Classroom, ¿sí? Recuerden que le subí el trabajo número 2, ¿sí? El trabajo número 1, ¿se acuerdan cómo era? Era una presentación, ¿sí? Donde ustedes tenían que comentar nombre, apellido, ¿sí?
tenían que comentar también algún libro que hayan leído, cómo les fue el año pasado con el tema de la conectividad, ¿sí? Ese era el primer trabajo de lengua, de literatura, mejor dicho, ¿sí? La materia no se llama más práctica de lenguaje, ¿sí? Sino que se llama literatura. Así que bueno, ese era el primer trabajo. Muchos los hicieron, ¿sí? Yo los estuve corrigiendo, la mayoría estuvo bien, ¿sí? La mayoría estuvo bien, y después le subí el segundo trabajo. Que el segundo trabajo tenía que ver con el cuento que empezamos a leer la semana pasada, ¿sí? No sé si recuerdan cómo se llama el cuento. Si alguno me puede ir diciendo. Yo lo empecé a leer el lunes pasado, cuando tuvimos el encuentro por Zoom. ¿Se acuerdan el nombre del cuento? El autor, el nombre, ¿sí? Se lo subí al grupo también. No sé si alguien me puede ir diciendo. Por el chat, si no, por acá, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? La cárcel del fin del mundo, muy bien. Bien, ahí Pacheco comentó. Bueno, ese cuento nosotros teníamos 4 preguntas para ir contestando. Ustedes tenían varias posibilidades, ¿sí? Este cuento fue publicado por Juan Carlos Incardona, que es un autor argentino, y habíamos quedado que en el transcurso de esta semana ustedes me iban a ir entregando las 4 preguntas que yo les dejé. Había varias formas, ¿sí?, para entregar estas preguntas. Una era por WhatsApp, ¿sí?, como hicieron con el trabajo anterior. Un mensaje privado, le sacan foto, lo mandan, o si no en PDF o en Word, ¿sí? Esa es una de las posibilidades. Las otras es enviármelo a mi mail, ¿sí? Yo ahora se lo voy a escribir acá en el chat para que ustedes lo tengan. Igual creo que en el grupo lo pasé, ¿sí? Este es mi mail, ¿sí? Ustedes pueden mandar también los trabajos por ahí, ¿sí? Y después la última, romamarchetti@gmail.com. Si no, la otra forma es enviarlo por mensaje privado al Claro, ¿sí?, que es otra de las opciones. Yo acá les subí, fíjense, en trabajo de la clase, ustedes tienen cuarto A, ciclo superior, y van a ver que tienen en trabajo de la clase materias, ¿sí? Fíjense que subieron trabajo de introducción a la física, de geografía, y acá tienen el trabajo de literatura, parte 2. Perdón, trabajo de literatura 2, parte 1, ¿sí? Los que no hicieron el primer trabajo de presentación, envíenme los dos juntos, ¿sí? El de presentación más estas 4 preguntas. Habíamos dicho que teníamos que tener leído hasta la página 40 más o menos del PDF, ¿sí? Eran en realidad 15 páginas, pero como yo les envié un PDF donde la letra es muy grande, se iba a 72 páginas, ¿sí? Pero realmente es un texto bastante corto, ¿sí? Bueno, le voy leyendo las 4 preguntas. No sé si este trabajo todavía no me lo entregó nadie, ¿sí? No sé si lo empezaron a hacer. No sé si arrancaron con alguna pregunta o no, ¿sí? Hoy vamos a tratar de ir avanzando con este trabajo, ¿sí? Y le voy a dejar las preguntas de la parte número 2, ¿sí? Recuerden que es para que lo hagan en el transcurso de esta semana. El lunes que viene también vamos a tener un encuentro por Zoom, ¿sí?, como ahora, el 29, el lunes 29, y ya el 5, el lunes 5 de abril, ya va a haber los primeros grupos que tengan de cuarto A presenciales, ¿sí? Todavía no quiero decir bien horario ni nada porque no se confirmó, voy a esperar que lo haga la escuela primero.
pero sepan que el lunes que viene va a haber clases virtuales y el otro vamos a ver cómo nos organizamos porque va a haber un grupo que tenga que ir presencial, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a tener que estar con los dos, presencial y virtual, ¿sí? Bien. Bueno, la idea para hasta el 5 de abril, ¿sí? Que es cuando nos vamos a poder ver presenciales con algunos, porque va a estar dividido en grupos y en burbujas, dependiendo de la cantidad que sean, es que este trabajo número 2 esté hecho, ¿sí? Yo ahora, cuando terminemos de poner en común la respuesta de esta primera parte, le voy a ir dictando la pregunta número 5 y 6, ¿sí? De la segunda parte, y la idea que el viernes, ¿sí? Cuando nosotros tengamos el nuevo día de la materia, ustedes terminen de entregar estas preguntas y que esta semana las cierren haciendo las preguntas hasta la 4 y ahora hasta las 6 que le voy a dictar, ¿sí? Para que las tengan. Esta semana entonces es cerrar este cuento, ¿sí? Cerrar la cárcel del fin del mundo. También les tengo que leer las páginas finales, ¿sí? Para que puedan ir haciendo la parte número, preguntas 5 y 6. La semana que viene vamos a estar trabajando con lo que le pedí que hoy buscaran información, ¿sí? Con la parte de tragedia, ¿sí? Lo que es un texto trágico, la conmovisión trágica en la literatura, ¿sí? Entonces, la semana que viene le vamos a dedicar a eso, ¿sí? Y ya después la otra vamos a empezar la presencialidad. Entonces, la idea de acá el 5 de abril es tener trabajo práctico número 1 de presentación hecho, trabajo número 2, que es este, parte 1 y 2, las 6 preguntas, las 4 que ya tienen, más las 2 de hoy, de la cárcel de fin del mundo, y empezar con tragedia literaria, ¿sí? O conmovisión trágica. Bueno, vamos a arrancar entonces, les había dejado 4 preguntas, ¿sí? La número 1 es, no sé qué pasó acá. Hay 3 personas que tengo que agregar. Acá que se fueron. Ricarte y Villarreal. Bien. Ricarte, Villarreal. Bueno, no estaría. Ah, Villarreal Keren, sí. Bien. Acosta ya estaba. Listo. Algunos se volvieron a unir porque se habían desconectado. Bueno, la primera pregunta dice quién es Cayetano, ¿sí? Y va enganchada con la segunda, por qué estaba ahí y qué hacía, ¿sí? Esas son las primeras 3 preguntas del trabajo práctico. Bueno, ¿pudieron ir viendo quién era Cayetano? ¿Quién es Cayetano en esta historia? Es un personaje bastante importante. Pueden comentarme, ¿sí? Y si no pueden, escribirlo por el chat, ¿sí? Si lo comentan está bueno, porque así le voy conociendo un poco la voz también, ¿sí? Si no, lo pueden escribir. Bien, ¿cómo responderían entonces esa pregunta? Obviamente que después lo van a tener que hacer por escrito, pero para ir teniendo una idea. ¿Sí? Esa es la número 1. ¿Quién es Cayetano? ¿Por qué estaba ahí? La 2. ¿Y qué hacía? ¿Sí? Bien. ¿Alguien? Ricardo ahí levantó la mano. ¿Se quiere aportar? Sí, si no, escríbanlo. ¿Sí? Pueden escribirlo o me pueden ir diciendo. Bien, ahí está. Bueno, ahí comentaron, ¿sí? Cayetano era un degenerado, ¿sí? Asesino y pirómano. Bien. Bueno, ahí está bien, ¿sí? Para ir respondiendo a la pregunta número 1, ¿sí? ¿Quién es Cayetano? ¿Sí? Todo eso nos da cuenta de que era también uno de los presos más famosos del lugar, ¿sí? Porque era bastante completo, ¿sí?
degenerado era porque estaba ahí por abusar sexualmente de 4 chicos, ¿sí? Era asesino porque después había matado a cada uno de ellos. Era pirómano porque le gustaba explotar, ¿sí?, en distintos lugares. Ya había estado en otra cárcel por el tema de las explosiones. Entonces, bien, ahí ya tenemos la descripción bastante completa de este preso. Por lo cual, llamaba mucho la atención, ¿sí?, porque no había otros presos con sus características. En la cárcel del fin del mundo había gente que era reincidente, ¿sí?, porque todo esto basado en una historia real, ¿sí? Las personas que cometían más de un crimen, encima de un delito, que eran residentes como convictos, eran trasladados ahí, ¿sí?, a la cárcel del fin del mundo, que estaba ubicada en Ushuaia. ¿Sí? Esto fue una historia real. La cárcel funcionó del año 1902 al año 1947. Justamente se llevaba a este lugar porque estaba en el fin. ¿Sí? Estaba en Ushuaia, en un lugar frío, alejado. ¿Sí? Entonces, todo aquel que ya había cometido varios crímenes era llevado ahí para estar lo más lejos posible de la sociedad, ¿sí? Entonces, bien, ahí la número 1 ya la tenemos, ¿sí? Cayetano, entonces, era uno de los presos más famosos. Sí, ahí está pasando eso, ¿sí? Ricarte no está escuchando bien. Ahí te comentó Lautaro, ¿sí? La parte de abajo, fíjate que hay una opción para activar el audio. Si tocas ahí, empezás a escuchar. Sí, fíjense por acá abajo, ¿sí? Tienen que hacer clic ahí lo explicó bien Alvisto en el mensaje. Bueno, entonces tenía características particulares distintas a lo demás presos, ¿sí? Muy bien, ahí estamos. Eso con respecto a la pregunta número 1, ¿sí? Esa es la descripción que mejor le va al personaje de Cayetano. Estaba ahí entonces por distintos motivos, ¿sí? Por violación, por abuso, por asesinato, ¿sí? Y cuando les pregunto qué hacía, me refiero a las actividades cotidianas, ¿sí?, de este personaje en la cárcel. No sé si pudieron observar qué era lo que hacía todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estaba con cuestiones también de explosivo dentro de la cárcel, pero había algo, un pasatiempo dentro de la cárcel. Por eso le pregunto a la número 3 qué hacía, me refiero más al tiempo donde estaba preso. Le gustaba mucho molestar a los animales, ¿sí? No sé si notaron atención, pero se divertía haciéndoles daño, agarrando, ¿sí?, ahorcándolos, como que disfrutaba del dolor ajeno. Es decir, ya no lo podía hacer más con las personas, pero trataba de hacer lo mismo con los animales, ¿sí?, en este caso. Así que bueno, ahí tenemos un poco del pasatiempo de él en la cárcel. También se había hecho amigo del preso número 91, ¿sí? Recuerden que ahí estaban todos seleccionados por número los presos. Cayetano era el 90, el 91 era el compañero de celda, que es, en definitiva, quien está contando toda esta historia, ¿sí? Entonces, su pasatiempo también era hablar con él, sacarle charla, ¿sí?, y poder entablar una relación. Obviamente que todo el mundo le tenía terror, ¿sí?, y nadie quería pasar tiempo con él, ¿sí?, por la fama que tenía. Bien, bueno, hasta donde yo les pedí que adelanten, ¿sí?, nos queda la pregunta número 4, que es ¿por qué se llama la cárcel del fin del mundo? Bueno, ¿cómo justificarían entonces el título del cuento? La cárcel del fin del mundo. Piensen por qué creen que se puede llamar así. También lo mismo, pueden escribirlo, ¿sí?, o me van diciendo por acá. Obviamente que después lo van a entregar esto, pero para ayudarlos un poco en la guía, ¿sí? Ahora ya les voy a ir leyendo
la última parte del cuento, ¿sí? Hasta donde nosotros, mientras ustedes van pensando y van comentando esto, le digo que la parte donde habíamos llegado era donde a Cayetano lo utilizaban en la comparsa, ¿sí? Lo dejaban ahí para que sea como un centro de atracción turístico para el lugar, ¿sí? Porque era muy famoso por haber salido en todos los diarios, todas las revistas, así que bueno, por ese lado, él estaba como trabajando, quien dice, para la penitenciaría de ahí, ¿sí? De la cárcel del fin del mundo. Bueno, ¿alguien puede comentar en el chat o acá oralmente, ¿sí? ¿Cómo pueden justificar ese título? ¿Por qué motivo piensan que se llama la cárcel del fin del mundo? ¿Sí? Esta es una pregunta que voy a hacer recurrentemente, ¿sí? En los cuentos, ¿sí? Más que nada. ¿Por qué creen que se llama así? ¿Sí? Esa es la número 4. Ustedes tienen que justificar con sus palabras, ¿sí? Bien, bueno, ahí no lo pudieron hacer, no pudieron llegar a esa pregunta. Bueno, le doy una pequeña ayuda. Fíjense que dónde estaba ubicada esta cárcel, ¿sí? Recién lo mencioné. Fíjense que estaba ubicada en el último espacio de nuestro territorio, ¿sí? Estaba ubicada en Ushuaia, ¿sí? En Tierra del Fuego, en el fin del país. Por eso, de alguna forma, se le llama la cárcel del fin del mundo, ¿sí? Porque estaba al final de todo. Estaba en la parte más fría, ¿sí? La parte más despoblada del país, ¿sí? Ahí era donde enviaban a los presos que ya habían cometido muchos delitos y no los podían tener en cárceles comunes. Eran cárceles de máxima seguridad, ¿sí? Donde al estar aislados, lejos de la población, lejos de la ciudad, ¿sí? Los tenía mucho más controlados. Entonces ahí pueden justificar la número 4, porque se llamaba el cuento La cárcel del fin del mundo, ¿sí? También era un lugar donde había mucho frío, ¿sí? Tengan en cuenta que las temperaturas de Tierra del Fuego, a esta altura del año que nosotros estamos en marzo, que acá podemos llegar a tener, no sé, 20 grados de temperatura, allá está haciendo 5 grados bajo cero. Entonces, el frío, la máxima seguridad, el estar alejado de todo, estar en el final del país y en uno de los lugares finales del continente, ¿sí? Porque Argentina está bien al sur, ¿sí? Es el país más al sur que hay, justo ahí pegadito con Chile. Entonces, al ser lo más lejos posible y estar en el final del país y del continente, con el frío que hacía, ¿sí? Por eso mismo se le llamaba de esa forma, ¿sí? La cárcel del fin del mundo, por la lejanía y por las condiciones que tenían que afrontar estos presos, ¿sí? Que no era para nada agradable. Pero bueno, convengamos que ya eran presos que habían cometido mucho delito y estaban ahí para que no se escapen de ninguna otra cárcel, ¿sí? Era la cárcel más segura que habían construido. Bien, bueno, voy a pasar entonces a la lectura que nos queda, así terminamos con este cuento, y le dicto las últimas 2 preguntas, ¿sí? Para que ya esta semana estén haciendo estas 4 que hoy estuvimos analizando entre todos, y después hagan las 5 y las 6, ¿sí? Y ya la semana que viene arrancamos de lleno con la tragedia. Justamente este cuento lo vamos a poder vincular a la tragedia porque corresponde a ese género, sí, al trágico. Después vamos a ver qué elementos de este cuento están en la tragedia. Bueno, bien, una semana después vamos a arrancar ya casi en el final, en la página 60, ¿sí? Termina en la 72 del PDF, se lee bastante rápido, ¿sí? Una semana después de que lo operaran, Cayetano apareció en el almuerzo, avanzó entre las mesas con la cabeza gacha y se sentó en su lugar. Era en el centro de las miradas. Las orejas se habían achicado notoriamente y eso le daba una apariencia distinta a toda la cara.
Algunos decían que seguro le había retocado otras partes del cuerpo, puntos claves donde se concentraba la maldad. Durante un tiempo, presos y guardias estuvieron pendientes de su conducta. El Orejas estaba renegando. Bueno, este es uno de los otros apodos que recibía, ¿sí? El Oreja. La principal prueba de ello era que, aunque le habían destapado la ventanita de la celda, no había intentado lastimar a ninguna gaviota. Ahí está la pregunta número 3 que yo le decía, ¿sí? Seguía molestando a los animales, no solamente al principio del cuento, sino ahora. Además se portaba bien y estaba más conversador que antes de la operación. Varios presos fueron a la alcaldía para pedir la revisación médica, querían ser operados cuanto antes. El alcaide le contestó que había que esperar un poco más, que en 2 semanas volverían los médicos de Buenos Aires a hacerles estudio a Cayetano. Cuando dice el alcaide, ¿sí? En el cuento, está hablando de los guardias, ¿sí? Se los llamaba así porque eran guardias que también tenían la posibilidad de reaccionar con sus armas si era necesario, ¿sí? Bien, en una de esas le daban el alta y entonces así empezarían los nuevos tratamientos. Iban a ser días de mucha expectativa. Una de esas mañanas me tocó limpiar las canaletas de los desagües de afuera, al pie de las paredes. Había que sacarle las hojas y juntarlas aparte para quemarlas. Era un trabajo agradable. Además el cielo estaba despejado y el sol iluminaba con fuerza. Al pasar por el costado de mi pabellón noté algo raro, unos puntitos blancos que brillaban dispersos sobre la tierra. Cuando me acerqué para ver mejor, me llegó una gran sorpresa. Era miga de pan, justo arriba, una ventana permanecía entreabierta, a la altura de la celda número 90. Mordí una miga y descubrí que se trataba de pan fresco. Apuré el trabajo y entré de nuevo en la sala. Todos estaban nerviosos, hablando en voz baja. Del murmullo podía entenderse una única palabra, susurrada hasta el cansancio. Oreja, oreja, oreja. En el amontonamiento lo encontré a Sarampión. Estaba pálido. Me dijo que lo siguiera. Con esfuerzo avanzamos por el pasillo entre los presos que se apretaban para ver. Cuando por fin llegamos a la cocina, encontramos una mesa dantesca. El piso estaba cubierto de sangre, tripas de 2 o 3 gaviotas descuartizadas. En el aire todavía volaban sus plumas. Entre ellas un cuerpito oscilando, igual que en el péndulo de un reloj. Era San Pablo ahorcado, colgado de una viga. Sus ojos sobresalidos y vidriosos miraban el techo. Debajo de él, otro bulto color negro profundo. Echaba humo tendido en la bandeja de la panadería. Era San Pedro quemado, junto al horno todavía encendido. Sus garras en punta se clavaban a la chapa. Un preso dijo haber visto a Cayetano lavándose en uno de los baños. Fuimos todos para allá, con el místico a la cabeza. Los guardias se mantenían pasivos. Tiempo después nos enteramos que esto fue por el orden del alcaide, que habiéndose hartado de la oreja lo abandonaba a su muerte. Cuando entramos al baño, a 3 metros, una lluvia de patadas y trompadas caía sobre el cuerpo arrinconado de la oreja. Era el comienzo de un castigo casi interminable. En un momento me acerqué más, en el medio del charco de sangre, una mancha hinchada boca abajo, en partes dura, en partes flácida, que abarcaba cada momento. Crujía igual que la leña que solíamos echar en los bosques de la patria. Se le salían los huesos entre los músculos como si fuera una bolsa de papas abierta. No decía nada porque era una masa desmayada, soñando lejos. Primero lo pateé tímidamente en la cadera, después me fui soltando y lo castigué en todas partes, a la par de mis compañeros. No recuerdo bien cuánto tiempo pasó hasta que nos cansamos de pegarle, pero en un momento todos tomamos distancias. El pobre diablo parecía muerto, sin embargo, todavía no le había llegado la hora porque milagrosamente sobrevivió. Bueno, ya estamos llegando al final del texto y vemos que el jefe de la cárcel quería matarlo a la oreja, ¿sí? Por eso le llevó estas 2 personas, él se defendió y pudo sobrevivir. Y ahora le estaba mandando a los internos para que lo golpeen, ¿sí?
Por eso dice acá que fue internado en la enfermería, ¿sí? Estuvo varios meses. Cuando la dejó, lo encerraron de nuevo en el calabozo, como castigo, ¿sí? Acá, bueno, se nos va a terminar el tiempo. Dicen que jamás se curó totalmente, ¿sí? Cuando removieron el cementerio, el cuerpo de la oreja no estaba más. Quizás alguien había cumplido aquella amenaza del místico, de arcarlo en el pedacito, pues lo único que apareció entre sus restos fue el fémur. Lo usaba la esposa del alcaide como pisapapeles. A mí me trasladaron a la penitenciaría nacional y poco tiempo después me liberaron, aunque la libertad no me la dieron nunca, porque jamás pude sentirla. Sí, existe una sensación que no tiene movimiento. Ha sido congelada como la memoria de aquel día cuando murió Cayetano. Era primavera, pero nevó como pocas veces. Yo estaba en mi celda mirando a través de la ventanita. Los copos blanqueaban el canal de los bosques. De repente una voz en el pasillo pasó y me dijo: se murió la oreja. Enseguida algo vibró. Es que la voz, como todo lo que sonaba en ese pabellón, producía un eco. El oreja entonces retumbó. Después reinó un silencio absoluto. No recuerdo haber sentido tristeza o alegría. Mi mente estaba en blanco, tanto adentro como afuera, porque la nevada me había hipnotizado mientras caía cada vez más sobre el fin del mundo. Bien, y ahí hay una especie de justificación hacia el final del cuento, ¿sí? También. La nieve que lo hacían sentir como estar en el fin del mundo. Bueno, finalmente el oreja muere, ¿sí? De tantas veces que lo enviaron a matar, lo consiguen. Y a esta persona que cuenta la historia, que nunca sabemos el nombre, lo conocemos como el narrador, ¿sí? La persona que nos está relatando el cuento, lo trasladan a otra cárcel. Dice que con el tiempo lo liberan, pero que su mente, su espíritu siempre iba a estar como en prisión, ¿sí? Porque había pasado muchos años ahí de manera tal que se había acostumbrado. Así que dice que mentalmente nunca consiguió la libertad, ¿sí? Bueno, si tienen para anotar ahí, ¿sí? Vamos a hacer la pregunta número 5 y 6, ¿sí? La número 4 era esta, ¿no? Justificar el título de la cárcel del fin del mundo, ¿sí? Le dicto entonces la pregunta número 5, ¿sí? Puede dejar las preguntas en el grupo también. Sí, sí, las puedo dejar también, sí. La voy a ir copiando por acá mejor y después las paso por el grupo. Y también se las subo al Classroom cuando termine la reunión. Entonces, vamos con la número 5, ¿sí? Lo que tienen que hacer acá, ¿sí? Esta la llevan para el lado que ustedes quieran, ¿sí? La número 5, tienen que dibujar una escena del cuento, ¿sí? No importa cómo dibujen, lo importante es ver cómo ustedes se imaginan al personaje principal, ¿sí? Lo pueden tratar de dibujar cuando trata de asesinar a las gaviotas, lo pueden dibujar cuando los demás presos lo están golpeando, ¿sí? O cuando pasa horas en su prisión, o antes de ir preso cuando incendia cosas. Traten de ver cómo ustedes piensan que es este personaje principal, cómo se lo van imaginando, ¿sí? No importa cómo dibujen, sí, que traten de hacer un dibujo de Cayetano, ¿sí? Como les salga. Esa es la número 5, ¿sí? Y la número 6, ¿sí? Tienen que contarme, ¿sí? El final de la historia, ¿sí? Todo cómo termina, ¿sí? Cuéntenme bien por qué motivo, ¿no? A Cayetano primero lo operan, ¿no? Como de las orejas, porque tenía las orejas muy grandes, y después el mismo que lo manda a operar, después lo quiere matar, ¿sí? ¿Por qué motivo? Bueno, quizás porque primero quiso darle algún beneficio para que no parezca que quería asesinarlo, ¿no? Y después en el final lo manda a matar porque no le sirve tener un preso conflictivo, ¿sí? Entonces primero lo opera como haciéndose el bueno,
y después en realidad su intención era asesinarlo, matarlo para sacárselo de encima. Bueno, cuéntenme bien este final, ¿sí? Sobre todo esto que les comenté recién, los sentimientos del que cuenta la historia, ¿sí? Cómo lo empiezan a tratar a Cayetano, ¿sí? Cómo es el final de Cayetano, ¿sí? De qué forma lo terminan matando, si nos enteramos o no de esa forma. Así que bueno, no tiene que ser muy largo, con 6-7 renglones pueden contarme bien el final de esta historia. Bueno, entonces espero esta semana que me entreguen este trabajo, hasta la pregunta 6, y el lunes que viene nos encontramos para hacer otro Zoom, ¿sí? También a las 11 de la mañana, el 29. Y ahí empezamos con tragedia literaria. Así que bueno, díganme si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre todo esto, y ya iríamos cerrando. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto, sobre otra cosa. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien, entonces espero los trabajos. Si después se acuerdan de alguna duda que tengan, alguna pregunta, me lo mandan al grupo por privado, ¿sí? Por ahí ahora no tienen ninguna duda, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo entonces, ¿sí? Hasta la semana que viene. Adiós.